Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, el cual estuvo en la presidencia de 1982 a 1988. Nosotros somos Carlos Villarreal González y Ana Cristina Becerra Perdomo. En su vida personal, sabemos que Miguel de la Madrid Hurtado nació el 12 de diciembre de 1934 en la ciudad de Colima. Fue hijo de Alicia Hurtado de la Madrid y Miguel de la Madrid Castro, quien estudió Derecho en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y ejerció en Colima, falleciendo cuando de la Madrid, o Miguel, tenía tan solo 2 años de edad. La familia de la Madrid se caracterizó por participar activamente en la vida política y militar del país, contando con varios gobernadores, alcaldes y militares que sirvieron a la República. A los 18 años ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM, graduándose por medio de tesis, en la cual obtuvo mención honorífica. Posteriormente contrajo matrimonio con Paloma Cordero Tapia, originaria del Distrito Federal, con la cual tuvo 5 hijos. En su trayectoria política, sabemos que en 1965, tras haber cursado la maestría de Administración Pública en la Universidad de Harvard, la administración de Gustavo Díaz Ordaz lo contrató para el puesto de subdirector general de crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el año de 1970, luego de tomar posesión de la presidencia Luis Echeverría Álvarez, de la Madrid fue transferido a la Subdirección de Finanzas de Petróleos Mexicanos. En 1972 retornó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su calidad de director general de crédito. Posteriormente, tras la victoria de López Portillo, fue designado subsecretario de la Secretaría antecitada. El 17 de mayo de 1979, López Portillo lo promociona al puesto más alto de su carrera, otorgándole la titularidad de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Al frente del Ministerio de la Madrid impulsó el Plan Global de Desarrollo, dado a conocer en abril de 1980, cuya meta tangible era obtener una tasa de crecimiento anual del 8% hasta el final del sexenio. En cuanto a sus antecedentes, sabemos que su predecesor fue López Portillo, del cual heredó un gobierno devastado económicamente y en notoria caída. Y aún así intentó de distintas maneras apagar las luces rojas en todas las cuentas del Ejecutivo, detener la subida de los precios y no terminar con las reservas de las divisas. López Portillo había optado por ampliar el control estatal sobre la economía de tipo máximo mediante la nacionalización de la banca privada el 1 de septiembre de 1982 y la implantación del control de cambios antes de fijar un tipo devaluado del peso. Todas las medidas que fueron implementadas por López Portillo no dieron los resultados apetecidos, por lo que hubo que decretar la moratoria en el pago de la deuda externa. Así pues, tras la victoria de la Madrid en las elecciones, el país ya se encontraba en una recesión económica grave. La deuda externa alcanzó los 87,000 millones de dólares. El sistema financiero estaba al borde de la quiebra por la caída de los ingresos y la fuga de capitales. El tipo de cambio se depreció un 646% y la inflación durante el sexenio fue de 458%. La presidencia de la Madrid fue del año 1982 a 1988. De la Madrid se adjudicó en las elecciones de 1982 la victoria con el 74,3% de los votos, nada menos que 13 millones de papeletas más que las que obtuvo el rival más adelantado, el cual fue Pablo Emilio Madero del Partido Acción Nacional. El 1 de diciembre de 1982, Madrid tomó posesión del cargo con mandato hasta 1988, en un momento de emergencia económica, según la expresión que él mismo utilizó. Esto derivado al hundimiento en junio de 1981 de los precios internacionales del petróleo, el cual el primer producto de exportación de México, debido a una saturación en las ofertas del mercado. En todos los sexenios, el Plan Nacional de Desarrollo tiene por propósito el planificar la manera de actuar para que se logre el desarrollo eficaz de un país. A partir de se proponen objetivos para hacer frente a la situación económica por la que se atraviese cada sexenio. En el sexenio de la Madrid se encontraban como principales objetivos los siguientes. Número 1. Conservar y fortalecer las instituciones democráticas mediante la unidad solidaria de los mexicanos para mantenernos como una nación libre e independiente. Número 2. Vencer la crisis que se había formado desde el sexenio de su predecesor. Número 3.
recuperar la capacidad de crecimiento y número 4, iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en sus estructuras económicas, políticas y sociales. En el Ecuador de su mandato, De la Madrid era calificado a menudo como un hombre gris y falto de visión. Así pues, con este semblante, adoptó las siguientes medidas: nuevas disminuciones de gastos y del personal de la Administración Pública Federal, la desaparición de departamentos y oficinas gubernamentales, clausuras de fideicomisos, suspensión de varias obras públicas, remoción de barreras de protección a las importaciones, más recortes en los programas y subsidios sociales y nuevas alzas también en las tarifas de los servicios públicos. Acontecimientos relevantes durante su sexenio. El terremoto de 1985. El terremoto de México tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de 1985. Inició a las 7:17 hora local, y alcanzó una magnitud de 8.1. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico Mexicano, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán y el hipocentro, a 15 kilómetros de profundidad bajo de la corteza terrestre. El sismo afectó la zona centro, sur y occidente de México, en particular a la Ciudad de México, donde se percibió a las 7:19 hora local. Ha sido el más significativo y dañino en la historia escrita de los movimientos telúricos de México y de su capital, y superó en intensidad y en daños al registrado en 1957, que hasta entonces había sido el más notable en la ciudad. La réplica, acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre, también tuvo gran repercusión para la capital al colapsar las estructuras reblandecidas un día antes. Acuerdo sobre los aranceles aduaneros y comercio. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, reemplazó al Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, que funcionó como un acuerdo provisional desde 1948. El objetivo del GATT fue reducir gravámenes y restricciones al comercio de mercancías, para lo cual se llevaron a cabo 8 rondas de negociación. México ingresó al GATT en 1986, cuando daba inicio a la ronda Uruguay. En 1995, como un resultado de esa ronda, se creó la OMC. El Acuerdo de Marrakech, por el que se establecía la organización, comprende acuerdos relativos a las mercancías, los servicios, la propiedad intelectual y la solución de diferencias, así como las listas de compromisos. En total, la OMC engloba 17 acuerdos multilaterales, es decir, basados en el principio que se conoce como el trato de la nación más favorable, y un plurilateral vigente del cual México no es parte. Con 153 países miembros y 28 en proceso de adhesión, es el foro comercial más importante a nivel mundial. Sus funciones son administrar y vigilar la implementación de los acuerdos existentes, proveer un foro de negociación comercial, resolver las diferencias comerciales, examinar las políticas comerciales nacionales, cooperar con otras organizaciones internacionales para promover coherencia en la formulación de políticas económicas a nivel mundial y proveer asistencia técnica en la materia comercial para los países en desarrollo. Aportaciones jurídicas del sexenio. El presidente de la Madrid promovió un nuevo método de renovación jurídica en el segundo informe del presidente ante el Congreso de la Unión, el 1 de septiembre de 1984. Se hizo la síntesis de los principios que guían esta reforma. Las nuevas leyes y las reformas en el sistema de justicia tienden a otorgar mayores garantías a los ciudadanos, definir el límite para la acción de las autoridades, favorecer el equilibrio entre los poderes de la Unión, preservar la soberanía de los Estados y modernizar el sistema de procuración y administración de justicia. Hasta el periodo extraordinario de sesiones del Congreso en abril de 1987, la suma de reformas abarcaba constitución, leyes nuevas y modificaciones a una veintena de ordenamientos. Algunos han sido reformados mediante sucesivas propuestas, año tras año. De ahí resultan códigos esencialmente diferentes de los textos que regían en 1982. Por ejemplo, el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales. Las primeras reformas constitucionales fueron iniciadas en 1982, acerca de falta de policía y responsabilidad de servidores públicos. Posteriormente, sobre la libertad caucional del procesado,
adelante en la suplencia de la queja en el amparo, y en 1986 una notable reforma se refirió a independencia judicial y justicia local. Jubilación y muerte. Tras su mandato, de la Madrid realizó distintas actividades desde el nivel internacional, nacional y personal, siendo algunas de sus acciones más importantes las siguientes. En 1989 formó parte de la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Formó parte del Consejo Interacción, una organización conformada por mandatarios retirados de todo el mundo. Presidió los grupos expertos de alto nivel sobre ecología y economía globales y sobre balance y perspectivas de los progresos y retos en América Latina. Ingresó en el Consejo Internacional del Centro Shimon Peres por la Paz entre enero de 1990 y diciembre del 2000. Fungió de director general del Fondo de Cultura Económica en 2004 y publicó su libro de memorias a cambio de rumbo, testimonios de una presidencia de 1982 y 1988. Miguel de la Madrid Hurtado muere el 1 de abril del 2012 a los 77 años de edad en el Hospital Español de la Ciudad de México, donde estaba ingresado por el agravamiento de un enfisema pulmonar que padecía a causa de una adicción al tabaco. Gracias por su atención.